Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este cuarto seminario ya de la Asociación Española de Teledetección organizado por la Organización de Jóvenes de la Asociación. Eh, y nada, bueno, contaros un poquito a través de la asociación. Ahora mismo somos 278 miembros a nivel nacional y algunos socios también iberoamericanos de fuera, a nivel internacional. Se compone de 13 grupos temáticos, entre ellos óptica, lidar o radar, por ejemplo. Eh, Estamos organizando ahora mismo desde noviembre estos seminarios mensuales que ahora mismo serán a nivel abierto, pero a partir de septiembre la idea es hacerla únicamente para los socios de la asociación. Bueno, la red que tenemos dentro de la asociación pues nos permite generar colaboraciones. Ahora mismo hay una web de la asociación que sustituirá en la que ahora mismo está el registro que está en desarrollo. Y bueno, pues abriremos también unas becas para hacer em, unas estancias de movilidad a nivel nacional con diferentes grupos de la asociación que están dentro. Y bueno, pues serían como unas becas de movilidad para ver qué técnicas se está utilizando en ese grupo, para ir a hacer alguna campaña de campo. Y serían como unas estancias cortas de máximo entre 3, 4 días. Si aún no eres miembro de la asociación, quieres hacerte miembro, pues a través de este link en la página web actual está la parte de registro, que tenéis que mandar ese documento al correo de secretario. Próximamente será mucho más fácil, mucho más sencillo en la página web, ¿vale? No, no os Acceder a asustéis. esta parte. Sí. No, no es la definitiva. Está viniendo. Y nada, bueno, comentaros un poquito el calendario. Ya llevamos hechos 3 seminarios que ahora mismo están grabados y ya publicados en el canal de YouTube de la asociación, que podéis acceder a las grabaciones. Hoy tenemos las jornadas de incendios forestales desde la ciencia hasta las unidades de emergencia con Eva Marino, Luis Ruiz y Daniel Orozco, que teníamos 85 inscritos hasta ahora, alguno se ha inscrito a última hora, pero bueno, iremos sumando, estamos muy contentos de que la gente se esté apuntando a esta iniciativa. Y nada, si dentro del grupo de jóvenes o de la asociación creéis que hay algún seminario que puede ser de interés para todos, pues nos podéis escribir al correo de jóvenes de la asociación y podemos ir organizando los siguientes seminarios de interés. Próximos, tenemos a Dominique Roger el 22 de mayo del CSIC, que nos estará haciendo unas jornadas sobre análisis de datos y visualización de tipos de datos y gráficos con R. Y en junio tenemos a Emilio Chubieco, que hablaremos de cómo escribir un artículo científico el 19 de junio y ya están los registros abiertos, ¿vale? Podéis acceder a los links. Y nada, nuestros ponentes de hoy, te paso la palabra, Jesús, para que los introduzcas. Vale, muchas gracias, Mar. Pues bueno, hoy tenemos un día muy interesante. Tenemos un ponente que viene de la universidad pública, una ponente que viene del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un ponente que viene de la empresa público-privada Baersa. Es decir, que tenemos un buen recopilatorio de todo lo que está sucediendo. Primero vamos a tener a Luis Ángel Ruiz, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, donde imparte clases de teledetección y geostadística en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartografía y Topografía. También es el codirector del Grupo de Cartografía Geoambiental y Teledetección CEGAT, y su investigación principalmente se centra o se ha centrado en la clasificación de los usos del suelo y la detección de cambios mediante el análisis de imágenes orientado a objetos, así como también ha empleado técnicas LIDAR para determinar la estructura forestal y también pues, para analizar y estimar atributos y parámetros de combustibles forestales. Después tenemos a Eva Marino, que es doctora en ciencias forestales, que recientemente se ha incorporado como investigadora al ICIFOR de Línea, es decir, al CSIC, después de su paso largo tiempo por Agresta. Su investigación se centra en la caracterización y cartografía de combustibles forestales, la gestión del combustible y el comportamiento del fuego y los efectos de los incendios. EVA pues aplica tecnologías de teledetección como puede ser imágenes de satélite, LIDAR y junto a simuladores de comportamiento del fuego, pues bueno,
trata de mejorar la gestión y la prevención de los incendios forestales. Y por último, tenemos a Daniel Orozco, que es graduado en Ingeniería Forestal y Medio Natural y realizó el máster de Incendios Forestales de la Universidad de Lleida. Daniel cuenta con una larga trayectoria como forestal, especializado en el análisis de prevención y prevención de incendios, y actualmente, como os decía, pues trabaja en Barsa, que es la empresa valenciana de aprovechamiento energético de residuos y es la que en realidad se encarga de la gestión de los incendios forestales, tanto del manejo del combustible previo como de la extinción después en la Comunidad Valenciana. Y nada más, seguro que me he dejado cosas de los ponentes porque tienen a cual más largo currículum, pero bueno, si quieren que lo complementen ellos. Luis, tú eres el primero. Si quieres compartir tu presentación, Vale, muchas gracias, María Jesús, por la introducción. de Voy a nada. compartir pantalla. Vale, ¿lo veis bien entonces? Sí, Perfecto. perfectamente. De acuerdo. Bien, pues voy a comenzar esta presentación que la he titulado Caracterización espectral y estructural del combustible forestal para modelización del comportamiento del fuego. Primero agradeceros que hayáis pensado en mí para esto y bueno, pues animaos que la verdad estáis haciendo unas buenas sesiones, ¿no? de webinars. Bien, el trabajo que voy a presentar en realidad resume un poco un proyecto que terminó hace poco más de un mes, ha estado durante 3 años, es un proyecto financiado por el Plan Nacional de I+D+I y en el que hemos participado varias personas del grupo de cartografía geoambiental y teledetección de la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, el trabajo que voy a presentar son pinceladas de la mayoría de ellas de varias tesis doctorales, la tesis de Juan Pedro Carbonell, con trabajos relacionados con drones y datos fotogramétricos. La tesis de Jesús Torralba, que trabaja con puntos derivados de nubes de puntos de TLS, de láser escáner terrestre. La parte también de humedad de combustible, que daré también una pequeña aproximación, que es parte de la tesis de María Alicia Arcos, y por último la simulación del comportamiento del fuego, en el cual está trabajando Marina Simón. Bien, me vais a perdonar, las transparencias están en inglés, pero bueno, yo os hablaré en castellano. Esto es un poco los contenidos de la presentación, bueno, una breve introducción del concepto, sobre todo de los modelos de comportamiento del fuego, algunos aspectos relacionados con los objetivos de investigación que estamos llevando a cabo, 2 áreas de estudio en las que trabajamos fundamentalmente y luego ya comenzaré un poco con las metodologías de UAVs para clasificación de especies y de estimación de biomasa y algo comentaré sobre ALS, el láser escáner aéreo, para caracterizar la estructura vertical y posteriormente con láser escáner terrestre, mucha más densidad y resolución, con nubes de puntos también para caracterizar los estratos verticales y la evolución temporal de parámetros, ¿no? De parámetros estructurales. Después introduciré algo relativo a lo que estamos trabajando, además de hecho con Baersa desde hace varios años en lo que son los modelos de humedad de combustible vivo en la Comunidad Valenciana, con datos meteorológicos e imágenes Sentinel. Y por último, bueno, pues un ejemplo de lo que es la simulación del comportamiento del fuego. Entonces, por hacer una introducción, y como supongo que aquí también pues habrá gente que no es tan afín a este mundo de los incendios forestales y de los datos LIDAR, etcétera, comentar que los incendios afectan a todos los bosques del planeta, unos más que otros,
Normalmente hay 3 parámetros que se tienen en cuenta en cuanto a los factores de riesgo, que son los parámetros meteorológicos como temperatura, humedad ambiental, precipitación, viento, que son difíciles de estimar. Entonces necesitamos hacerlo unas horas previas al evento en cuestión. Y aspectos topográficos como la pendiente y orientación que pueden facilitar la propagación, de los cuales con modelos digitales del terreno sí que tenemos datos con antelación. Y por último, la vegetación o lo que es el combustible, que nos interesa conocer la estructura, la carga combustible, la densidad de combustible, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. En este esquema lo que tenemos es bueno, pues un poco una evolución de cómo puede progresar un fuego en función de los estratos. Tenemos un estrato superficial de combustible que es básicamente donde se genera normalmente el fuego y se va propagando. Tenemos un combustible intermedio, ¿no?, que serían básicamente el matorral, que hace de puente para alcanzar las copas y entonces cuanto más matorral haya, más facilidad hay para que este fuego que se ha iniciado se transmita posteriormente a través de copas, y eso es lo que genera estos incendios tan complicados de gestionar. Bien, por dar un pequeño plano de situación, lo que es la caracterización de combustible con teledetección. Una primera parte estaría relacionada con la clasificación y cartografiado de los tipos de combustible, lo que más bien se viene a llamar modelos de combustible. Eva se centrará en ello, para lo cual son clasificaciones de unas tipologías determinadas que tienen un comportamiento similar con el fuego, y para ello se viene utilizando tanto imágenes multiespectrales de satélite como datos LIDAR, ¿no?, desde puntos LIDAR. Luego tenemos la estimación de variables de estructura cuantitativas, para lo cual se generan modelos cuantitativos de estas variables. Estas variables pues son, por ejemplo, la altura de la base de la copa, la densidad de combustible, la carga de combustible, y para ello se viene utilizando nubes de puntos también basadas en datos LIDAR. Y una tercera parte de la caracterización sería la humedad del combustible, ¿no? La humedad del combustible, para lo cual bueno, se utilizan también sobre todo datos meteorológicos y en ocasiones combinados con imágenes de satélite. Bien, quería comentaros acerca de los modelos de comportamiento del fuego. Los modelos de comportamiento nos permiten prever cómo va a ser la propagación de un fuego dadas ciertos parámetros y cierta carga combustible. Son útiles no solamente para entender esa propagación, sino para evaluar prácticas de gestión forestal en zonas que son propensas a incendios forestales. Desde los últimos años, bueno, pues han desarrollado algunos modelos físicos de comportamiento que son tridimensionales. Ahí tenéis un ejemplo de FireTech y WFDS, que es el Wildland Fire Dynamic Simulator, que la característica es que nos permiten conocer esa interacción entre el combustible y el fuego con bastante más detalle que otros modelos que se vienen utilizando y que son muy útiles, como Farsight y BGI+, los cuales suponen una cierta homogeneidad en la masa forestal, ¿no?, en algunas zonas de la masa forestal. ¿Cuál es el problema de estos modelos físicos? Bueno, pues que necesitan una gran cantidad de datos con una precisión y una resolución muy alta, ¿no? Pues eso ha hecho que de momento la incorporación de datos LIDAR como input en estos modelos se haya visto limitada.
Y eso es precisamente lo que, bueno, pues os comentaré un poquito en esta presentación, ¿no? Bueno, antes de nada, simplemente mencionar que los datos LIDAR pueden provenir del espacio, de satélites, como por ejemplo el satélite JEDI o el satélite previo de ISAT, aerotransportados con avionetas o aviones normalmente de baja altitud, los vuelos, con UAVs y con terrestre, ¿no? Láser escáner terrestre, que puede ser móvil o puede ser fijo. Lógicamente, a medida que bajamos en altura, la densidad de puntos se incrementa y el footprint o la huella en la superficie disminuye. Esa disminución equivale a un aumento de la resolución espacial, ¿no? De la resolución espacial si lo ponemos en comparación con las imágenes de satélite. Bueno, ¿cuáles son un poco los objetivos de investigación que nos venimos marcando dentro del grupo y que es un poco de lo que hablaré? Bueno, lo principal es que queremos adaptar estas nubes de puntos y parámetros derivados de ellas para introducirlos en los modelos de comportamiento del fuego, en estos modelos tridimensionales a nivel de voxel. De voxel, es decir, un píxel tridimensional. Como objetivos específicos, pues tendríamos lo que es el desarrollo de métodos para clasificar especies a partir de nubes de puntos o conjuntos o patches o rodales de una misma especie. La estimación de biomasa. Esa biomasa nos puede facilitar lo que es la estimación posterior de la densidad de biomasa, de la densidad de combustible, que nos da la biomasa por unidad de volumen, ¿no? Y nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos era utilizar nubes de puntos fotogramétricas a partir de UAV para la estimación de biomasa a nivel de planta individual. Otro aspecto es la modelización de la humedad del combustible vivo, utilizando, como comentaba antes, datos meteorológicos y multiespectrales. Y, por último, hacer análisis de cuál sería el efecto de la variación de las propiedades estructurales de la masa forestal en el comportamiento del fuego. Para ello, utilizando estos modelos de comportamiento, podemos hacer lo que se conoce como análisis de sensibilidad para obtener variables de comportamiento, como el ratio de dispersión, el tamaño de llama, etc. Bien, aquí tenemos entonces un pequeño esquema, ¿no?, de lo que vamos a ver. Básicamente veremos algunos de estos datos que generan nubes de puntos. En primer lugar veremos su aplicación para la clasificación de especies. Perdón. Posteriormente la modelización de la densidad de combustible. Para ello necesitamos datos de referencia de campo, necesitamos datos obtenidos de forma manual y ecuaciones alométricas que nos permitan estimar como referencia esa biomasa o esa densidad de combustible. Posteriormente, el proceso de voxelización dentro de un individuo o de un conjunto de individuos para poder introducirlos a los modelos de comportamiento y ver cómo diferentes densidades o diferentes estructuras afectan a la propagación. Bien, las zonas de estudios en las que trabajamos están en la provincia de Castellón y Valencia, la Sierra de Espadán. Ahí tenemos 80 parcelas permanentes distribuidas en 2 bloques y hemos venido realizando mediciones desde 2015 hasta 2022. Disculpadme por la voz, que la tengo un poquito tocada. ¿Qué tipo de vegetación tenemos?
Bueno, tenemos especies dominantes arbóreas que son Pinus alepensis y Pinaster, y en ocasiones Quercus uber, y una gran cantidad de matorral mediterráneo, Rosmarinus, Genista, Juniperus, etc. Otra zona de trabajo es la Sierra Calderona, que es un parque natural también, en la cual nos hemos centrado en obtener datos de matorral. Entonces, como veis ahí, estamos obteniendo lo que es la posición de cada planta y mediciones en cuanto a altura y tamaño de copa. También la distribución de vegetación es similar a la de Espadán, con árboles un poquito más dispersos. Lo que es el Pinus alepensis es bastante más disperso que en el caso de Espadán. Bien, los datos tomados, el TLS, que son dos tipos, el Faro y Trimble, los que hemos venido utilizando. UAV es un DJI Inspire 2, utilizando a veces una Mica Sense, que es multiespectral, y en otras ocasiones una cámara RGB. Son vuelos de unos 50-60 metros de altitud con un gran solape para obtener nubes de puntos fotogramétricas. Los datos de ALS, de LIDAR aéreo, pues se tomaron, como comentaba, en las zonas de Espadán y Calderona, la primera de ellas también en 2015, lo que nos permite comparar. Son discretos y full waveform y tienen una densidad elevada, ¿no?, de más de 11 puntos por metro cuadrado. Bien, lo primero que comentaré son los trabajos en cuanto a la clasificación de especies con UAV, con nubes de puntos. Las nubes de puntos generadas a partir de las imágenes se basan en la técnica de Structure from Motion, que básicamente es obtener mucho solape en los vuelos, de tal forma que lo primero que se hace es extraer lo que son las características o puntos homólogos entre imágenes, que son los puntos que vemos aquí de diferentes colores, establecer una correspondencia entre ellas y a partir de ahí estimar modelos tridimensionales, aprovechando precisamente esa correspondencia de puntos homólogos. Bien, uno de los primeros trabajos que fue clasificar especies de matorral, únicamente matorral. Aquí tenemos estas 6 diferentes especies en Sierra Calderona. Cada color representa la especie y el punto representa la localización precisa. Pues bien, lo primero es la adquisición de imágenes y la generación de la nube de puntos fotogramétrica, que es lo que vemos ahí. A continuación, lo que se hace es la extracción de características y la segmentación, es decir, cada individuo se aísla en función de sus características, no solamente espectrales con RGB, sino también con parámetros de vecindario, de proximidad y de texturas de vecindario. Y por último, lo que se hace es clasificar esas nubes de puntos segmentadas, de tal forma que obtendríamos el mapa clasificado por especies. En otra zona, complicando un poquito más el asunto, combinando también, en este caso, especies de Pinus alepensis, lo que hicimos es, un paso más para la estimación de biomasa por individuo. Entonces, lo primero, igual que antes, la adquisición de imágenes y la generación de puntos. A continuación, la extracción de características y la segmentación, de la misma forma que hemos visto antes. Entonces, en este paso, aquí lo que vemos es una curva de aprendizaje y que nos da también la importancia de las variables, ¿no? Esto generado con el método de clasificación de Random Forest. Lo que vemos son las variables que utilizamos, tanto espectrales como de vecindario, y lo que es la importancia de las variables. De esta forma, con la curva de aprendizaje, vamos viendo
en cada momento o al añadir variables cuál es el punto óptimo para, a partir del cual se estabiliza, ¿no? Entonces utilizaríamos únicamente estas variables. El siguiente paso sería la clasificación de especies. Aquí vemos una zona, pero en realidad lo que tenemos son 6 zonas distintas vemos también las precisiones globales y otras métricas de evaluación. Entonces lo que vemos es que aproximadamente entre un 72 y 89% de precisión es lo que en este caso obtuvimos en la clasificación. Y por último, la estimación de biomasa. Bien, la estimación de biomasa se generaron ecuaciones por especie. Aquí vemos un poco un ejemplo de la mayoría de ellas. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en algunas como Pinus y Juniperus, la R cuadrada ajustada, bueno, pues tiene valores superiores a 0,70, ¿no? Lo cual es bastante buen resultado. Sin embargo, en otras especies de menor porte, como Bupleurum, tenemos resultados más modestos, ¿no? De 0,42. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo con lo que es el paso completo de la zona de trabajo en Espadán, la generación de la nube de puntos, RGD, lo que es la segmentación de la nube de puntos, aislando individuos o grupos de individuos, la clasificación de especies y, por último, la estimación de los kilogramos por metro cuadrado, estimación de biomasa. Bien, pasamos ahora a lo que sería el láser escáner aéreo. En esta diapositiva lo que muestro es, para aquellos que no conozcáis cómo funciona el líder aerotransportado, lo que tenemos es un sistema que es un sistema de láser que transmite un pulso normalmente infrarrojo, de radiación infrarroja. Es un sensor activo, lo transmite y lo recibe. Entonces tiene una unidad de transmisión, un escáner optomecánico que normalmente va en zigzag y nos permite obtener bandas de información, unidades de control y almacenamiento, un sistema de posicionamiento global que nos da las coordenadas del sistema en cada momento y un sistema de medida inercial que nos da un poco el movimiento en torno a estos 3 ejes de gravedad que nos permiten conocer la trayectoria también del pulso cada vez que se emite. Pues bien, el pulso se emite y tarda un tiempo en recibirse de nuevo y este tiempo lo que nos da es las coordenadas precisas. Aquí tenemos algunos ejemplos de típicos parámetros que se emplean. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, en función de la densidad que busquemos, regular lo que es la altura de vuelo con la frecuencia del pulso, ¿no? Eso nos da también las nubes de puntos más o menos densas. Pues bien, una de las herramientas más útiles cuando trabajamos, en este caso ya no a nivel de individuos, sino a nivel de rodal o de plot, en este caso plots circulares de unos 15 metros de radio, son los perfiles de densidad. Los perfiles de densidad representan la altura y la frecuencia de aparición de los puntos en este rodal. Bien, en estos ejemplos por lo menos lo que vemos es que aquí hay un estrato, en el ejemplo de arriba, un estrato de vegetación que es más o menos a la misma altura. Sin embargo, en la de abajo vemos ya 2 estratos diferentes, probablemente porque haya una zona arbórea y otra zona
de matorral. Bien, si trasladamos esto a algunos ejemplos de la zona de lo que son las clasificaciones de modelos de combustible, que serían combustibles según Scott y Burgen, el TU, TU3, 2, etcétera, ¿no? Y SH, que nos da referencia a los matorrales. Bien, pues lo que vemos es que estas curvas nos permiten caracterizar bastante bien la existencia de diferentes estratos y cuál es también la densidad que podemos esperar en esos estratos, ¿no? Entonces, si simplificamos esto generando descomposiciones gaussianas, que es la línea roja que vemos aquí, bueno, pues nos permite tener una información adicional, ¿no? Vamos a ver esto aplicado al caso de las nubes de puntos TLS. Entonces, el TLS, el láser escáner terrestre, en este caso fijo, bueno, pues tenemos que hacer una distribución de escaneos, de puntos de escaneo. En este caso hay 5, por ejemplo. El siguiente paso sería la adquisición de datos. En la adquisición de datos tenemos una amplitud vertical de 305 aproximadamente grados y una amplitud horizontal de 360. Por lo tanto, tenemos ahí una gran colección de datos de nubes de puntos con una gran resolución. El siguiente paso sería la integración o el corregistro de todas estas nubes de puntos. Cada color nos representa una posición distinta y una vez que están corregistrados sería la georreferenciación absoluta, para lo cual se utilizan puntos de control en la zona, ¿no? Que son esferas que se identifican con claridad. Luego filtramos los outliers, generamos el modelo digital del terreno y, por último, la normalización de alturas de la nube de puntos. Bien, ¿cómo podemos utilizar esto? En nuestro caso, lo que no nos interesa son los tallos, los troncos de los árboles, precisamente porque son las zonas que menos afectan a la propagación del fuego, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay algoritmos que los identifican con mayor o menor fiabilidad y los podemos eliminar. Si nosotros hacemos una división de la zona en pequeñas columnas, en este caso cada columna es de 25 centímetros, bien, podemos extraer también la distribución de puntos. Esto sería el perfil de densidad de cada una de esas columnas, de una columna de ejemplo, y obtener la media, desviación y los límites aproximados, superiores e inferiores de cada estrato. Y a partir de ahí podemos generar también otros parámetros, el nivel de intersección que tienen o de solape que tienen los diferentes estratos o la identificación de diferentes límites. Pues bien, si nosotros vamos un paso más allá y mapeamos o cartografiamos bidimensionalmente estas nubes de puntos, estos parámetros. Aquí tenemos 4 ejemplos de 4 plots con, a medida que bajamos, que descendemos, tenemos más matorral y más conexión entre copas y matorral. Bueno, podemos representar la altura del matorral. Vemos que aquí cuanto más verde se haga, más alto es el matorral. La altura de la base de la copa, que también tenemos, cuanto más verde, más alta es la copa. Y lo que más nos interesa es la distancia entre ambos, ese hueco que hay entre la altura del matorral y la base de la copa. Entonces, cuanto más rojo lo vemos, quiere decir que más juntas están y más riesgo hay de propagación. Bien, no solo eso, lo que hemos visto aquí son los datos para 4 plots del año 2015, pero si tomamos y generamos lo mismo para el año 2022, podemos ver cuál es la evolución
de esa distancia entre el matorral o ese riesgo que hay entre el parámetro de riesgo entre la distancia y la base de la copa. Y podemos estimar bueno, pues esa evolución y ver si la situación está mejorando, si un tratamiento es más o menos eficiente o simplemente si la situación mejora o empeora. Entonces, un Perdona, poco, Luis, sí, que yo estoy fascinado, pero 5 minuticos, ¿vale? sí, sí. Gracias. Bien, otro aspecto que estamos, en lo que estamos trabajando es la modelización del contenido de humedad de combustible, en este caso conjuntamente con Baersa, que bueno, vienen tomando datos de comportamiento, perdón, de la humedad de combustible en la Comunidad Valenciana. Aquí vemos el círculo rojo es donde se toman las muestras de campo y el verde es lo que es la incertidumbre que hay con las imágenes de Sentinel-2. Pues bien, combinando imágenes Sentinel-2 y datos meteorológicos, podemos generar modelos que están en periodo de evaluación para su extensión en toda la comunidad. Entonces aquí tenemos otro ejemplo y un ejemplo de distribución de esta humedad de combustible, cómo se puede cartografiar en lo que es la comunidad en un momento, en una fecha determinada. Bien, y por último, comentar cómo se puede introducir esto en los modelos de simulación del comportamiento del fuego. Este es el Fire Dynamic Simulator. Entonces, los parámetros que introducimos en este caso son voxel de 25 centímetros. La zona de estudio es la misma que hemos visto antes con UAV, que es de 20 por 60 metros cuadrados. Establecemos un viento de 5 metros por segundo y las especies que se han clasificado previamente, que son las que hemos visto antes. Pues bien, el modelo lo que hace es, esto no es tiempo real, obviamente, lo que hace es nos permite ver la evolución del heat release rate, por ejemplo, que nos da el ratio de liberación de calor a medida que se quema el combustible, el total de biomasa quemado y cuál es la evolución a lo largo del incendio. Y lo más interesante es bueno, pues la evolución en diferentes escenarios, como tenemos en esta gráfica inferior derecha, durante en diferentes situaciones o escenarios, de diferentes densidades, diferentes alturas de la base de la copa, etcétera, ¿no? Y esto sería un poco lo que ahora mismo estamos trabajando. Bien, por resumir ya, las nubes de puntos y algoritmos de procesado nos están permitiendo incorporar estos datos, esta información a los nuevos modelos de comportamiento del fuego. Los perfiles de densidad también nos pueden dar una información añadida y más completa con respecto a los modelos de combustible, por decirlo así, más tradicionales que se basan en umbrales. La estimación de lo que es los modelos de estimación por individuo, bueno, pues todavía los resultados son interesantes, pero todavía requieren más precisión, sobre todo con la incorporación probablemente de sensores que den más información espectral, ¿no? O hiperespectral. Y bueno, la operatividad de los modelos de humedad de combustible que se basan en datos meteorológicos y de satélite, bueno, pues ahora se están incorporando, Baersa está trabajando en ello, de hecho en el SIGIF, que es el Sistema Integrado para la Gestión de Incendios Forestales, la incorporación de este tipo de modelos para su uso operacional. Y bien, como último aspecto, mencionar que la evaluación de estos modelos de FDS, por ejemplo, que hemos visto, todavía es bastante tortuosa y es un poco
esta asignatura pendiente que quedaría de poder evaluar eso con quemas prescritas y demás. Bueno, disculpad por, por la... por el tiempo que he dedicado, que yo creo que me he pasado bastante, y gracias Tranquilo. por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis Ángel. La verdad es que es muy interesante. Tenéis ahí una cantidad de trabajo que da gusto. Así que muchas gracias. Y bueno, no sé si hemos comentado antes, pero está programado para que hagamos las preguntas al final, ¿vale? Entonces, la siguiente ponente es Eva Marino y luego nos hablará Daniel y luego ya haremos las preguntas al final, ¿vale? Entonces, Eva, cuando quieras. Vale, pues nada, muchas gracias en primer lugar por invitarme a este seminario. Yo encantada de participar y voy a ver si comparto pantalla y lo veis bien. A ver, ¿me veis? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, muy bien. Pues nada, yo voy a presentar algunos resultados de aplicaciones de teledetección para mejorar el análisis del riesgo de incendio y comportamiento del fuego. Son trabajos que se han desarrollado en el marco de una colaboración público-privada entre Agresta y el Laboratorio de Incendios de Linía. Agresta es donde he estado trabajando en los últimos 10 años y ahora me he incorporado al Laboratorio de Incendios, como decía antes Jesús en la presentación. Y bueno, voy a hacer simplemente una breve introducción del contexto y necesidades, porque ya Luis Ángel ha hecho una explicación muy detallada y teórica de la mayoría de conceptos y luego os presentaré algunos de los resultados que hemos ido publicando que son útiles para la gestión de incendios y cómo se ha ido transfiriendo estos resultados de investigación. Bueno, pues en primer lugar es evidente las necesidades que tenemos en el contexto actual de cambio, escenarios de cambio climático que tenemos, ¿no? De mayor frecuencia de periodos adversos meteorológicos para los incendios forestales y además unidos a otros problemas que tenemos en los países en desarrollo, como puede ser la paradoja de la extinción, que apagamos muy bien los incendios, con lo cual acumulamos el combustible, más el abandono rural, lo cual genera, en definitiva, una retroalimentación de esos incendios de comportamiento extremo, precisamente en estos escenarios de cambio climático cada vez más favorables al desarrollo de estos eventos y el aumento que supone para la vulnerabilidad de los ecosistemas, no solo de los que tradicionalmente venían adaptándose a un régimen de fuego que ahora está variando, sino otros ecosistemas que antes no estaban tan expuestos a estos eventos de incendios o con la frecuencia actual o severidad actual. Y por supuesto la población que también se ve afectada en estas zonas, ¿no? Colindantes con estos ecosistemas. A nivel de la complejidad que tienen los incendios forestales, es un fenómeno que en distintas escalas temporales y espaciales está condicionado por numerosos factores, pero en relación a la propagación del fuego, realmente es el único factor que podemos modificar, es el combustible, ¿no? Que de ahí la importancia de caracterizar bien esta parte de este factor que condiciona la propagación de los incendios y cómo podemos hacer algo por cambiar estos parámetros del comportamiento potencial del fuego. Entonces, en este sentido, en la investigación que se viene realizando en caracterización de combustibles forestales se centra fundamentalmente en dos aspectos que ya los ha comentado también Luis en su presentación anterior. Por un lado, la estructura del combustible, es decir, cómo se distribuye espacialmente la biomasa, potencialmente combustible que puede tener un incendio, y por otro lado el contenido de humedad, es decir, la disponibilidad estacional del combustible para arder en un incendio, en función de esa cantidad de humedad que puede llegar a tener el combustible. Y para ello, bueno, se están utilizando distintas tecnologías en el sentido. En el caso del componente estructural, pues nuevas tecnologías basadas fundamentalmente en el LIDAR, que como ya se ha explicado antes, tiene un gran potencial para caracterizar la estructura de la vegetación y nos puede ayudar a mejorar la cartografía de combustibles, tanto de las superficies como de las copas en las masas arboladas. Y a la vez también identificar, lo mismo que ha dicho también, lo ha mencionado también Luis, esas zonas donde hay una mayor continuidad vertical de combustible y por lo tanto un mayor riesgo de transición a fuegos de copas, que son los que nos producen un comportamiento más extremo y son más difíciles de extinguir. Y en relación a la humedad, pues nos centramos fundamentalmente en evaluar la variabilidad temporal en especies indicadoras que pueden ser más útiles a la hora de
analizar ese riesgo de incendio potencial y ver cómo puede variar la inflamabilidad asociada y el comportamiento potencial del fuego en función de esta humedad, con el fin al final de poder obtener unas estimaciones que sean suficientemente fiables y que nos permitan obtener cartografías de ese contenido de humedad basadas fundamentalmente en teledetección satelital, que es un poco la herramienta más útil para caracterizar este componente del combustible. Ahora os voy a ir presentando algunos resultados que hemos ido desarrollando en distintos proyectos y que se están aplicando, de hecho, para ayudar a la gestión de los incendios forestales en distintos niveles y, y bueno, simplemente unas pinceladas para que tengáis una idea del tipo de desarrollos que hemos ido utilizando. En primer lugar, la cartografía de modelos de combustible, que como bien ha señalado Luis, cada vez ha sido más demandada por las administraciones públicas y a nivel de mayor cobertura espacial, porque el mayor uso de herramientas de simulación de incendios que permiten analizar con antelación el riesgo y la propagación potencial, pues es algo que en los últimos años ha estado en auge en las distintas comunidades autónomas y nosotros hemos venido trabajando en esta línea. Pues bueno, aquí hicimos un trabajo ya hace varios años, desde el año 2016, en la que propusimos una metodología para poder hacer generación de cartografía en gran escala, es decir, a escalas regionales, combinando información estructural de la vegetación determinada con LIDAR aéreo de baja densidad disponible en toda España y información de satélite que nos da, a partir de información espectral, una caracterización mejor de la cartografía de especies, ¿no? De la vegetación. Esta información se validó con datos de campo, lo cual permitía obtener una alta fiabilidad de los resultados obtenidos. Y es un trabajo que se desarrolló en las Islas Canarias y la metodología básicamente lo que proporcionaba era un análisis de las dos fuentes de información fundamentales, centrándonos en datos, en parámetros, un número reducido de parámetros que nos permitían caracterizar estructuralmente la vegetación a partir de información LIDAR a nivel de coberturas, alturas y estructura vertical de la vegetación o continuidad vertical, que luego combinada con la información proporcionada por los tipos de vegetación nos permitía definir una serie de algoritmos de decisión para la identificación de modelos de combustible de superficie o esas tipologías que antes denominaba Luis, en función de un sistema de clasificación. En este caso, nos permitió adaptarlo a distintos modelos, a sistemas de clasificación, modelos estándar más americanos, de los 13 modelos de Rothermel, más conocidos, o un sistema más complejo y específico para los combustibles canarios que tenía un mayor número de clases. Posteriormente utilizábamos la información de campo para analizar la precisión obtenida y podíamos obtener información a alta resolución, que era el objetivo inicial de cara a los simuladores de incendios, y a partir de ahí hacer unas cartografías un poco menos detalladas y a nivel de píxel, sino más operativas, que también podían utilizar los servicios de extinción de incendios. Al final, estos resultados lo que proporcionaban era una metodología para proporcionar cartografías de alta resolución de combustibles a escalas regionales y que se han ido además aplicando a distintas comunidades autónomas utilizando datos LIDAR del PNOA, ya que no requerían datos LIDAR de alta densidad, y adaptando además estos algoritmos que os comentaba antes al sistema de clasificación utilizado en las distintas comunidades autónomas. Aquí os pongo algunos ejemplos de La Rioja o de más recientemente en otro proyecto en Andalucía con una clasificación propia que tienen de modelos basada en Scott y Burgan. Otro aspecto importante de la estructura del combustible, que también se ha mencionado anteriormente, es la distribución vertical, especialmente en masas arboladas, y cómo podemos identificar esas zonas con un mayor riesgo de incendio de copa por la facilidad de transición del fuego de la superficie al dosel. Aquí en este trabajo lo que hicimos fue una colaboración con Fernando Montes del INIA, que tiene una patente denominada Foresterio, que es un aparato de medición que utiliza imágenes hemisféricas estereoscópicas para la identificación de variables de inventario forestal. Y teníamos disponibilidad de información en unas masas muy bien caracterizadas de pino silvestre en la Sierra de Guadarrama,
donde también se disponía de LIDAR aéreo de 1,5 pulsos por metro cuadrado. El estudio, en este caso, lo que trataba era de analizar la estructura vertical del combustible comparando los distintos métodos de medición, los datos del inventario propiamente en campo, los datos con esta herramienta de forestero, que es la patente que os comentaba de línea, y los datos LIDAR aéreo, para ver las distintas tipologías de continuidad vertical y cómo podían identificarse o cómo se parecían entre unos y otros a nivel de la identificación de los distintos combustibles de escalera, que son los combustibles intermedios que hay entre la zona más superficial del combustible cercano al suelo y las copas, que es lo que os comentaba de la posible transición a los fuegos de copas. En este caso utilizamos, en el caso de la información LIDAR, utilizamos un parámetro del porcentaje de retornos normalizado que nos sirvió para hacer modelos logísticos, para calcular la probabilidad de ocurrencia de continuidad vertical a partir de esa métrica. Y además pudimos comparar cómo se diferenciaban las distintas tipologías de continuidad vertical con mayor o menor porcentaje de presencia de continuidad vertical en las parcelas, con los datos LIDAR, con los datos simulados a partir de Foresterio, que es una simulación de los volúmenes de las copas, y los datos y la estratificación del perfil vertical de los retornos. Como os decía, que considera la penetrabilidad del láser del láser aéreo, de la parte superior hacia el suelo. En este sentido también de la distribución vertical y la tipología estructural del combustible, se ha hecho recientemente un estudio colaborativo con bastantes entidades y universidades de distintos países, liderado por el INRA francés, en el que hemos participado también y que trata de identificar a partir de nubes de LIDAR de alta densidad, en este caso son nubes de puntos de entre 16 y 65 puntos por metro cuadrado, y lo que pretende es hacer una estimación directa de parámetros críticos del combustible sin utilizar información de campo, solamente se utilizó para validar el método propuesto, el método teórico, y obtener información de ese perfil vertical y de parámetros críticos para el comportamiento del fuego. En este caso es también algo similar a lo que ha presentado Luis, obtener a partir de las nubes de puntos directamente esa distribución de la densidad de los puntos en las distintas tipologías de combustible para identificar el número de estratos verticales, su distribución y ese hueco o gap que puede haber entre los distintos estratos presentes. En este caso, bueno, los resultados variaban mucho en función de la complejidad del tipo de bosque o de vegetación, porque no estaba exclusivamente limitado a bosques, había también otras tipologías más de porte matorral, aunque fuera elevado. Pues cuanto mayor era la complejidad, pues peor era el ajuste de estos modelos. Es una primera aproximación que se está haciendo, pero bueno, sí que permitía, en un caso práctico que se hizo luego en una zona piloto en Francia, obtener información cartográfica del tipo de combustible en función de esa estructura de estratificación vertical del combustible potencial, e identificando además esos parámetros de altura de base de copa, densidades o el gap del hueco vertical y las cargas de los diferentes estratos de vegetación presentes. Un poco con la aspiración de no depender tanto de un sistema de clasificación concreto, sino que fuera algo más genérico en base a estos modelos de simulación que comentaba Luis, que son más desarrollados y que requieren una caracterización más detallada del perfil vertical del combustible. En cuanto a la cartografía de los combustibles de copas, que también es una demanda bastante importante en distintas administraciones públicas, también se hizo un trabajo en relación a ver cómo estos modelos que se calibran para una determinada zona y permiten hacer una generación de mapas de combustibles de las copas con LIDAR aéreo, pueden luego transferirse con mayor o menor fiabilidad a otras zonas o en otras nubes de puntos con distinta densidad. Entonces aquí se tenía en esta zona de Balsaín, donde se tenía un inventario muy bien caracterizado, sistemático de más de 200 parcelas, se disponía de información
de distintos vuelos LIDAR con distintas densidades y luego posteriormente se hizo un inventario más reciente que sirvió para calibrar una serie de modelos de altura de base de copa, cargas y densidades que se transfirieron a esos sets de validación con otras nubes de puntos diferentes para analizar, como decía, tanto el efecto de la densidad de puntos como el tipo de formulación del modelo utilizado, analizando además la transferencia temporal entre modelos de vuelos de distintas fechas. En este caso, bueno, eran masas de pino silvestre, todas ellas con distintas estructuras, mayor o menor continuidad de combustible a nivel del perfil vertical. Se obtuvieron diferencias habituales en los ajustes de las diferentes métricas. Las métricas de altura de base de copa suelen ser un poco más sencillas de obtener que las de densidades, pero bueno, se obtuvieron buenos ajustes con datos de densidad con LIDAR de baja densidad, LIDAR PNOA, y errores aceptables también de estimación. Lo que sí que vimos que fue algo relevante e importante fue esos modelos calibrados que daban buenos resultados, cómo se transferían cuando se aplicaban a esas nubes de puntos de distinta densidad, obteniendo mejores resultados cuando las nubes de puntos eran más similares en densidad de pulsos a las utilizadas en la calibración, es decir, peores resultados cuanto menos se parecía a la densidad de puntos, tanto si fuera menor la densidad o mayor. Nosotros teníamos un rango entre 0,5 y 4 puntos por metro cuadrado. Y en el sentido de la formulación, el modelo exponencial fue el que minimizó esos errores que se podían generar a nivel de la transferencia de los modelos calibrados con un tipo de nube de puntos a otros tipos de nube de puntos diferentes. Estos trabajos también se han venido aplicando para generar cartografías de combustibles a escala regional, recientemente en un proyecto desarrollado por Agresta para la Junta de Andalucía, el proyecto CILIFO, y además se han generado modelos adaptados y específicos a cada tipo de formación para los distintos parámetros críticos del combustible que hemos comentado antes. Y en cuanto al otro componente clave que os comentaba para la caracterización del combustible y del que también se ha hablado en la presentación anterior, es la estimación del contenido de humedad. Se hizo un estudio de modelización en colaboración con la Universidad Nacional de Australia, con Marta Yebra, que es una experta en este campo. Y en este trabajo lo que se trataba era de evaluar, centrándonos en una especie indicadora que tiene una alta variabilidad, como es el Cistus ladanifer, que es una jara pringosa que se suele utilizar por los servicios de extinción precisamente por su alta variabilidad para hacer un seguimiento del riesgo potencial de incendio. Quisimos comparar los resultados para la estimación a partir de imágenes espectrales de distinta resolución espacial y temporal de MODIS y Sentinel, distintos productos disponibles, analizando también el tipo de formulación en los resultados obtenidos y luego comparar además los resultados de estos modelos empíricos con los resultados de los modelos de transferencia radiativa basados en un producto MODIS compuesto. En este caso se disponía de series de datos en la Comunidad de Madrid que vienen tradicionalmente también recogiendo, igual que en la Comunidad Valenciana, datos de muestreos de humedad destructivos en distintos puntos de la comunidad. Teníamos una alta variabilidad de los datos de campo, no solamente a nivel intraanual, es decir, la variabilidad estacional esperada de esta especie, que es bastante alta, puede variar entre el 50 y más del 200%. Y también en este caso, en el periodo de estudio, se disponía de una alta variabilidad interanual, es decir, de años consecutivos en los que había habido tormentas de verano y distintas características que hacían que hubiese una alta variabilidad entre años sucesivos en el contenido de humedad. En cuanto a los principales resultados de este trabajo, nos permitieron obtener conclusiones, por ejemplo, en los modelos empíricos con datos satelitales, vimos que aunque los modelos más sofisticados, como los modelos GAN, permitían una mejor calibración, a la hora de hacer una validación independiente con datos distintos de la calibración, se encontraba una mejor fiabilidad con datos de modelos de regresión no lineal que con los modelos GAN. Y también una mejor correlación con con datos de satélite de un producto MODIS diario respecto al MODIS compuesto, que es el producto que utilizaba el modelo de transferencia radiativa que se analizó posteriormente. Es decir, lógicamente, los modelos de diario nos daban mejores resultados. Por otro lado, también comparativamente, los resultados de MODIS y Sentinel eran modelos bastante similares en cuanto a índices espectrales y demás, pero sí que se encontraba una cierta mejora en la resolución espacial de Sentinel a la hora de obtener los resultados de
de los errores y la fiabilidad de los modelos. Y por último, sí que se vio en todos los resultados, ya que se calibraron modelos tanto para la serie completa como modelos independientes anualmente, se vio un efecto muy significativo de la variabilidad interanual, es decir, que los modelos mejoraban mucho cuando se ajustaban para un solo año, pero eran diferentes y cuando analizabas el año completo variaba el resultado. Entonces, bueno, esto nos permitía, lógicamente, entender que es interesante tener series más largas para obtener modelos más robustos y más fiables a la hora de extrapolar los resultados de los modelos a futuro, a las predicciones de las sucesivas campañas de predicción del riesgo de incendio. En cuanto a la comparativa de estos modelos empíricos con los modelos de transferencia relativa, se obtuvo mejor correlación y error de estimación de los modelos empíricos, que tenían del orden de la mitad de error que los modelos de transferencia relativa, que seguían manteniendo un nivel de error bastante alto, por encima del 30%, y en ambos casos se obtenía una tendencia a sobreestimar los valores bajos de humedad, lo cual no es bueno para predecir el riesgo de incendio. Valores por debajo del 100% se sobreestimaban y este riesgo era mayor, lógicamente, por ese mayor nivel de error de estimación en los modelos de transferencia radiativa, con lo cual estos modelos en principio son más generalizables y menos específicos, que es lo que se critica de los modelos empíricos, que son más, que se calibran a nivel local y son difíciles de extrapolar, pero tienen esta contrapartida de momento de mayores errores de estimación. El siguiente paso de este trabajo de estudio de humedad fue precisamente ver cómo se transferían los modelos previamente calibrados a otras regiones. Entonces, lo que hicimos fue en el marco del proyecto que comenté antes de la Junta de Andalucía, también se hizo un estudio piloto con tema de la humedad del combustible y para la misma especie indicadora de Cistus ladanifer, en donde se habían obtenido modelos previamente para la Comunidad de Madrid, que son los que he presentado anteriormente, se hizo un estudio de la evaluación de los modelos empíricos, ya centrándonos solo en Sentinel, que era el mejor sensor disponible para este tipo de información, testando esos modelos previos y analizando esa transferibilidad espacial de modelos calibrados en una región diferente para esa misma especie y trasladarlos a Andalucía. Y luego, comparativamente, los resultados con modelos calibrados específicamente en esa misma región. Y luego, además, se quería analizar la transferibilidad temporal de este modelo empírico, a ver cómo era capaz de analizar el riesgo de incendio y de detectar la bajada de humedad a valores críticos en el caso de incendios históricos que habían ocurrido previamente en Andalucía. En este caso se disponía de 27 parcelas de campo con seguimiento de la humedad del combustible en distintas provincias y sobre estas zonas, cerca de las zonas de muestreo, se localizaron zonas piloto donde había habido una ocurrencia de varios incendios históricos en cada una de ellas para analizar precisamente esa transferibilidad y capacidad de predicción. En relación a los modelos que se calibraron, los nuevos modelos, pues se utilizaron datos de set independiente para calibración y para validación, obteniendo una minimización de la sobreestimación de los valores de humedad críticos que comentábamos por debajo del 100% con el modelo exponencial. Este modelo obtuvo unos resultados bastante buenos, que es un 15% a nivel de variabilidad a lo largo del año, con lo cual en una especie que varía entre menos del 50% hasta más del 200% de humedad es una estimación bastante fiable, que próxima el propio error que se obtiene con el muestreo destructivo. Y además este modelo, como os decía, minimizaba ese error precisamente en los valores que más nos interesan, es decir, en los valores más bajos de humedad por debajo del 100%. En cuanto a la transferibilidad del modelo previamente calibrado, un modelo similar calibrado para esta misma especie en la Comunidad de Madrid, trasladado a otra región, que es un poco lo que se critica de los modelos empíricos, que son muy locales a la zona de calibración, efectivamente sí que había unas diferencias, pero se podían solucionar una fácil recalibración con un coeficiente de proporcionalidad, encontrando valores similares a los de los modelos nuevos. Pero bueno, sí que es interesante poder recalibrar estos modelos y no aplicarlos directamente. Y con esa recalibración sí que obteníamos unos valores de error del similares a los obtenidos con los modelos propiamente calibrados en la región de Andalucía. Y en cuanto a la transferibilidad temporal de estos modelos empíricos basados en Sentinel para determinar la humedad del combustible en incendios previos, se analizaron estas fechas previas a los incendios históricos y se vio cómo estos modelos evaluaban bien la tendencia a disminución de la humedad
previa a los incendios, en todos los casos, en los 7 incendios analizados de las 3 zonas piloto, y además ese umbral crítico del 80% se podía considerar como un buen indicador de ese alto riesgo de incendio para esta especie indicadora, lo cual venía a corroborar un poco lo que ya se venía utilizando por los operativos, pero que efectivamente con estas metodologías y estos modelos basados en imágenes de Sentinel, pues sí que podían ser de utilidad para estas predicciones. Y esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a resultados. Simplemente os dejo al final un resumen de algunas de estas referencias y otras que no he tenido tiempo de mencionar relacionadas con estos dos aspectos. Y por mi parte nada más. Daros las gracias y cualquier pregunta al final, pues encantada de responder. Muchas gracias, Eva. Súper interesante. Muchas gracias, sí. Vale. Le damos paso a Sí, Daniel y perdón. dejamos las preguntas para el final. Eso es. Cuando quieras, Daniel. Vale. Mm. ¿Me oís? ¿Me veis? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Todo eso. Perfecto. Pues nada, he nombrado la presentación como la teledetección en el seguimiento y análisis de los incendios forestales. ¿Vale? Yo soy Daniel Orozco y bueno, soy componente del equipo de análisis y prevención. Bueno, pertenece al Servicio de Prevención de Incendios de Baesa, como muy bien me ha presentado anteriormente. ¿Vale? La presentación la he intentado diferenciar en tres fases. Una primera fase de preincendio, donde bueno, lo que queremos es hablar sobre el seguimiento de campaña que hacemos, esos productos que vemos durante las fases de preincendio, que nos ayudarán a automatizar los procesos cuando estemos bajo presión en un incendio, y otros productos como los BIRs, ¿no? Que son los puntos calientes. BIRs es las siglas en inglés. Otra fase, la fase del incendio, donde veremos diferentes ejemplos de incendio y cómo los intentamos perimetrar, cómo seguimos su evolución, y las diferentes herramientas que utilizamos, como puede ser el posicionamiento a través de GPS bueno, y también otros productos que nos ayuda el servicio de prevención desde tierra, ¿no? Mediante fotos o otros productos. ¿Vale? Veremos un resultado de ejemplo, que es lo que transmitimos a un PMA o a una dirección de extinción. Veremos las misiones internacionales que hemos podido hacer y que nos han aportado mucho, y como última fase, una fase post-incendio donde bueno, no es todo un informe, pero sí que utilizamos todos los productos e información en ese informe, y por lo tanto nos ayuda mucho bueno, a aclarar ideas, a lecciones aprendidas. Y nada, empiezo con el seguimiento de campaña que realizamos. No me quiero repetir mucho porque tanto Eva como Luis Ángel ya han hablado de la movilización de la moneda del combustible. El departamento de Luis Ángel ha sido actor principal en este tipo de producto. Por parte de BAES y el servicio de prevención, lo que sí que lo que hemos aportado durante varios años es el tema de las muestras destructivas, ¿no? Que hacemos todas las semanas, varias jornadas, ¿no? A lo largo de todo el territorio de la comunidad. En este caso, para este producto, para este visor, bueno, se han contemplado 18 de estas parcelas de muestras. Aquí he dejado el enlace por si alguien tiene interés y que vaya bueno, a verlo. Lo hemos separado en estrato arbustivo y arbóreo, porque cada especie
tiene sus mecanismos de adaptación y reacciona de una manera a los cambios meteorológicos, edáficos, de humedad. Bueno, como decía Luis Ángel, bueno, también los datos meteorológicos se han tomado en cuenta y se han tomado las estaciones de AEMET, ¿vale? Más productos que utilizamos en esas fases de preincendio o de una fase más tranquila es productos como es el Meteosat 11 o 12, ¿no? De segunda o tercera generación, son satélites estacionarios que nos permiten ver evoluciones rápidas, como podría ser las tormentas. Las tormentas a nosotros nos afectan mucho. Podemos tener en verano descargas de rayos del orden de miles, entre 5 o 6.000 rayos dentro del territorio, y eso pues, nos provoca muchas emisiones que llegan a causar grandes incendios. Aquí podemos ver una imagen del Meteosat 11 donde vemos el incendio de Baidebo de 2022 junto al de Vejer, ¿vale? Una simultaneidad de incendios y cómo un frente se acerca hacia esos incendios con lo que ello conlleva. En esta imagen lo que podemos ver es el incendio de Venta del Moro, también en el año 2022, con la pluma, ¿no? En la columna, cuando llega a altas alturas, pues ya se desplaza, ¿eh? Y podemos ver esas nubes que llevan precipitaciones, que a veces no llegan en forma de agua y sí en rayos. Está el interés nuestro por el seguimiento de estas tormentas, que bueno, en el último Congreso Internacional de Portugal pues ya hicimos una exposición oral en la que bueno, también os dejo aquí el enlace por si tenéis interés. Otras herramientas que utilizamos en una fase preincendio son las quemas prescritas, ¿no? Es algo parecido como a las quemas controladas. Son herramientas muy versátiles. La diferencia entre quema controlada y prescrita, así a grandes rasgos, es las prescritas tenemos unos objetivos preestablecidos, unos objetivos que pueden ser de formación, de investigación, de prevención de incendios, de incremento de la biodiversidad, mejora de los pastizales, y para ello pues necesitamos una prescripción de las condiciones tanto meteorológicas como de la humedad del combustible. Por eso tenemos que ser conocedores cada día, prácticamente cada semana, de qué condiciones está el territorio. Aquí os había puesto un timeline de estas parcelas, que no es más que un falso color de Sentinel-2, en el que desde el 2021 al 2025 se aprecia o se apreciaría las huellas de las cicatrices. Las pruebas que he hecho con Teams sí que me ha dejado, ahora pues no me deja la opción. Bueno, permitidme que os explico que esto aquí esta es nuestro plan de quema, en el que vemos cada parcela afectada y podemos ver la evolución de la vegetación en un fuego controlado, en diferentes estructuras de arbolado y su regeneración, ¿vale? Eso nos ayuda a nuestra formación y nos ayuda a entender también temas de teledetección. Ahora sí que esto es lo que os quería decir, cómo va afectando a la vegetación según las estructuras. ¿Vale? ¿Vale? Otra de las herramientas que utilizamos son los puntos calientes. El sensor MODIS, bueno, desde el año 2000 ya está en activo con una resolución de 1 kilómetro. Fue precursor de los sensores BIRS, que, bueno, como he dicho antes, son los puntos calientes, que tienen ya una resolución de 375 metros y van desfasados temporalmente entre ellos.
Ahora actualmente en órbita tenemos tres. Estos son los años de puesta en órbita, 2012, 2020 y 2024. Y con ello lo que obtenemos es una ubicación, una hora y una intensidad. Con ello lo que nos aporta es un perímetro y una superficie afectada, ¿vale? Tenemos dos pasadas cada 24 horas de cada sensor. ¿Vale? Lo que tenemos que saber es qué factores condicionan estos puntos calientes. Nosotros con las quemas podemos hacer muchas pruebas. Hemos llegado, bueno, y lo tenemos como calibrado, ¿no? Sabemos que las nubes le afectan, la copa de los árboles afectan a la detección, la intensidad del fuego y el tamaño del fuego también afectan a esa posible detección, incluso el humo del propio incendio, ¿no? Lo que nosotros llamamos pirocúmulos, también lo atenúa. Los valores de intensidad son diferentes durante el día y durante la noche son diferentes por la reflectividad que tiene por el día. Estos son ejemplos de quemas que hemos realizado. En primer lugar, vemos la vegetación que se está quemando, no es más que una vegetación arbustiva acompañada de arbolado. Esta quema sí que la detectó, aunque con niveles muy bajos, de 1,60 a 2,5 megavatios. Pero si nos fijamos en esta, que sería esta parcela, una densidad muy alta de copas y la cobertura de las nubes, esta no la ha detectado. Para calibrar, para conocer la herramienta de los puntos calientes, bueno, pues medimos otros incendios o otros sucesos como pueden ser volcanes. Nosotros no tenemos nada que ver con los volcanes, pero nos sirve para entender y para ver cómo funciona. Entonces, el volcán de La Palma en el año 2021, pues bueno, descargamos los bits y vemos la intensidad en megavatios que nos marca. Sí, estas por la noche. Estas cifras recordarlas porque luego veremos otros incendios y realizaremos la comparación. ¿Vale? Esto es el incendio de Vall d'Hebron en el año 2022, ¿vale? Desde el Observatorio Forestal en Alicante, en Serrella. Esto es lo que nosotros llamamos un pirocúmulo y esto lo produce el propio incendio. La detección, los puntos calientes, detectan este incendio, por supuesto, pero las intensidades que desprende son muy bajas para la para el monstruo que tenemos aquí. Por otro lugar, ya en incendios ya más pequeños, igual los de Valencia lo recordáis, es en la Albufera, el perímetro, y tenemos los puntos calientes en el que podemos observar cómo se distribuyen por la superficie. Vemos que no entran dentro del perímetro porque muchas veces detectan lo que es la columna de humo, incluso aquí se va a la playa, ¿no? Porque bueno, lo que es el incendio tira la columna, el viento lo empuja y detecta aquí el fuego. Pero estos incendios nos ayudan a entender qué intensidades según el comportamiento del incendio. Otro ejemplo sería en el mismo sitio y otro año diferente, pues tenemos prácticamente muy parecido el sistema de puntos calientes, ¿no? Unos que se van al mar, empujados por la columna. Como tenemos
el sistema de prevención tiene puntos fijos y móviles, pues podemos analizar y seguir el incendio con las horas y con la fecha, y podemos ver en qué hora, en qué fecha podemos relacionarlo, ¿no? Relacionar el comportamiento del incendio con los puntos calientes. Otro ejemplo que tenemos, que utilizamos la detección, es en el incendio de Venta del Moro. El 3 de julio, bueno, pues empezó un 3 de julio con un inicio hacia el noroeste. Después pasó Sentinel, esta es la misma huella que en la zona azul. Al día siguiente, una reactivación en un flanco, en el flanco derecho, la parte derecha, bueno, activó el fuego, que están en color. Estos puntos calientes que están en color representan la ubicación y la hora de esta imagen, ¿vale? Entonces podemos hacer el seguimiento de la intensidad que tenía este incendio en ese momento, ¿no? Que bueno, aquí depende superior a 100 megavatios. Sí que es verdad que luego el incendio continuó toda esa tarde y la teledetección, bueno, pues ahora no tenemos datos de detección y utilizamos otros datos ya más, pues, otros datos de tierra, ¿no? Tanto imágenes como por la noche podemos utilizar drones o en días posteriores al incendio para poder perimetrar el incendio. Luego, más tarde, en la tarde, a la madrugada del día siguiente, pues volvemos a tener el paso de los sensores y ya nos vuelve a detectar ese calor. Con todo ello nos podemos hacer una idea de la evolución que ha tenido el incendio. Otro ejemplo de incendio, el incendio de Baidebo en agosto del mismo año. Un incendio iniciado por rayo. El rayo impacta, es detectado prácticamente en el mismo momento. Podemos observar a través del Meteosat 11 cómo el paso de la tormenta, ¿no? Una tormenta que evoluciona muy rápidamente, deja al paso miles de rayos por la noche. Este incendio empezó entre las 9 y las 10 de la noche. Pasan el sensor BIRS y tenemos al día siguiente, a primera hora de la madrugada, tenemos estos datos. Estos datos, aquí hay prácticamente 2.000 hectáreas con un perímetro de cerca de 80 kilómetros. Tanto esto como estas imágenes son de Landsat y utilizamos diferentes imágenes, en este caso la termal y el falso color, para hacernos una idea de la magnitud. Sí que es verdad que la resolución temporal de los bits los tenemos 3 horas después de su paso, mientras que las imágenes de Landsat o Sentinel tardan aproximadamente unas 12 horas. Con todo ello, podemos hacer con estos datos y datos de campo, podemos ir construyendo esas isocronas o esos perímetros según la hora en los que nos encontremos. ¿Vale? Esto sería el incendio por completo, el origen. La primera isocrona a las 2 de la mañana ya empieza entre las 9 y las 10 de la noche. La primera isocrona ya tenía aproximadamente 2.000 hectáreas y el incendio ya empieza a evolucionar tanto para un lado como para el otro, según la meteorología que le afectaba.
Hay que destacar, en negro podéis ver el perímetro final, ¿no? El postprocesado, que se va un poco desde el que hacemos cuando estamos en un puesto de mando avanzado o en un CPOP, ¿no? Claro, el postprocesado cuanto más tiempo le dedicamos, más fino es. Tener en cuenta que esta superficie, aquí tenemos 11.000 hectáreas y tenemos un perímetro final de 300 kilómetros. Eso pues, bueno, da una idea de la dificultad que tiene de abarcar todo esta superficie, tanto por los medios como por todos los recursos que trabajan ahí. ¿Vale? Otra producto que utilizamos es el posicionamiento. Los medios aéreos, cada vez que pulsan el botón para descargar el agua que tienen, dejan una posición, una ubicación GPS que podemos rastrear. Este es el ejemplo de Tárvera, en Alicante. En este caso son descargas de medios de helicópteros, ¿no? Y como aquí en rojo está el perímetro, en azul las descargas y nos permite realizar un seguimiento de por dónde van. Estas herramientas tenemos que conocerlas porque puede ser que tengan ahí un depósito y el helicóptero vaya a cargar, vacíe, vuelva a cargar, vacíe, vuelva a cargar en la misma ubicación y, bueno, y nos produce ahí una ubicación que para nosotros no es interesante. Por eso es necesario conocer los recursos. También el posicionamiento de todos los medios de extinción en tierra. Cuando los vemos ahí posicionados podemos entender que están podemos tener una referencia de por dónde pasa ese perímetro. No solo es de teledetección, también usamos las imágenes de los tipos que tenemos en tierra, también las imágenes de los medios aéreos, imágenes térmicas de otros medios, incluso los drones en momentos puntuales o sobre todo por la noche podemos hacer uso de ello, ¿no? Detectando puntos calientes o perímetros. Todo eso requiere un proceso. Cuanto más exacto queramos ese producto, pues más información y más tiempo requerirá. Este sería un resultado de un incendio. En este caso es el incendio de Villanueva de Viver, en el que en azul podemos ver un perímetro de un día determinado, en el que en rojo definimos las zonas del perímetro activas, definimos también las zonas potenciales, añadimos parámetros meteorológicos para ver qué comportamiento podemos tener y también añadimos puntos críticos o puntos que consideramos importantes que pueden ser interesantes para la dirección de extinción. Además, pues bueno, todo lo que pueda ser interesante para tomar decisiones, pues lo intentamos plasmar. Cuando tenemos la oportunidad, pues hemos realizado algunas misiones internacionales. Una de las misiones internacionales que hemos hecho ha sido en Grecia en el 2023, una misión de asesoramiento en un incendio en la ciudad de Alejandrópolis. Este incendio, para que os hagáis una idea, tiene 60 kilómetros de punta a punta y una superficie de 80.000 hectáreas. Es fenomenal poder salir porque vemos otras formas de trabajar
y además pues necesitamos muchas veces apoyarnos en otros recursos. Otros recursos como puede ser el Rapid Mapping de Copérnico, ¿no? Con las solicitudes a través de canales oficiales, Copernicus se activa y a través de sus satélites, tanto públicos como también privados, va a hacer un trabajo de perimetración de ese incendio. Nosotros desde el equipo de la unidad técnica, teniendo a gente en campo, visualizando, recogiendo información de lo que pasó, pues bueno, podríamos, otros en remoto, pues bueno, analizando un poco qué podríamos ver y qué podríamos extraer. Aquí, a destacar, es un factor también a tener en cuenta cómo eh, los sensores BIRS pues son muy útiles, te dicen mucho, te dan mucha información porque durante minutos, durante los días y por horas te dice qué ha pasado y qué intensidad y por dónde iba el incendio, pero también es verdad que tienes ahí zonas oscuras, ¿no? Que no tienes nada de información, que son zonas muy grandes. Esto, pues, conociendo un poco ya la herramienta, pues, bueno, pues puede ser el propio humo del incendio, alguna nube que pasara, bueno, son factores que, que barajamos. Aprovechamos para utilizar otro tipo de herramientas, como pueden ser interpolaciones, para que nos digan dónde había mayor intensidad o menor. Bueno, todo es para intentar sumar. Otra de las misiones que hemos realizado, esta ya más reciente, fue en Bolivia el pasado año. En Bolivia fue una misión de respuesta en la que bueno, el Estado boliviano pidió ayuda después de que desde principios de año se le estaban quemando 3,8 millones de hectáreas. Para hacernos una idea, la Comunidad Valenciana tiene aproximadamente 1,3. Entonces, una vez sabes que vas hacia otro país, pues intentas recoger la máxima información posible. Utilizas otros satélites que igual en tu día a día no lo utilizas por la resolución espacial o temporal o porque son de otros hemisferios, pero aquí tenemos un ejemplo de Sentinel-3, ¿no? Otra resolución en la que, a través del software Snap podemos ver las cicatrices de los incendios, podemos ver la columna, podemos ver ese viento, cómo afecta a la zona, ¿no? Nosotros al final, pues bueno, fuimos a la zona de Concepción y de Santa Cruz de la Sierra, en los que estamos ahí abajo. Como decía, como es otro hemisferio, pues también necesitamos otros satélites y pues te tienes que adaptar. Entonces, bueno, allí pues también satélites como el GOES, que son muy interesantes en el seguimiento de esas tormentas. Esta gráfica representan todos los BIRs a nivel de país, para hacernos una idea de qué tipo de incendios nos enfrentábamos. Esta línea negra representa, subjetivamente hecha por mí, representa lo que aquí diríamos que está como fuera de capacidad de extinción, que le llamamos, ¿no? De donde está fuera de control y las acciones que se hacen de extinción resultan poco fructíferas. Y vemos que prácticamente todos los días sumábamos o se alcanzaban por encima de los 500 megavatios. Como veíamos antes, el seguimiento de esas tormentas mediante el satélite GOES, aquí registrábamos en algunas estaciones cierta precipitación, en lo que sí que hacía mejorar el estado de los incendios de forma general a nivel de país. Vemos como que hay menos puntos calientes entre los días siguientes a la lluvia que los días anteriores. Como curiosidad, este es el incendio, ya no nosotros como
como equipo que fue a Bolivia ya partimos, pero mientras estábamos de regreso a España, se registró en Bolivia el incendio con mayor energía desprendida bueno, que nosotros tenemos catalogado, que es el incendio de Fortaleza, con más de 2.300 megavatios. Como tenemos la ubicación y tenemos la hora y tenemos la intensidad, pues bueno, a través de satélites estacionarios podemos hacer y acercarnos a ver qué pasó ahí. Que no es, bueno, nada más que ese plumazo que da para que lo pueda ver un satélite estacionario, pues la energía tiene que ser considerable. Seguidamente, dos imágenes que me han gustado, que me he traído de allí, en las que, bueno, la tipología de incendio, ¿no? Son incendios no muy intensos, ¿no? De forma general, pero con un perímetro de centenares de kilómetros. Y aquí una imagen de cómo es el convoy que llegó a Bolivia, el convoy de extinción, como, bueno, dentro de la masa de vegetación de Bolivia. Ya en la fase post-incendio, bueno, antes hablábamos del Rapid Mapping de Copernicus y aparte del producto que saca a las pocas horas de activarlo, posteriormente tenemos imágenes de muy alta resolución. Este es un ejemplo de una imagen del satélite Planet con una resolución a metro y medio y como ejemplo el perímetro de Monticelvo, ¿vale? Aún vemos cómo está activo. Bueno, estas imágenes nos son muy útiles luego para el procesado, ¿no? También para ver pues cómo ha afectado a las zonas de urbanizaciones, bueno, y luego para comprobar también severidades, la verdad es que es una herramienta muy, muy potente. Acabando, bueno, todas estas herramientas que utilizamos, todas estas experiencias, bueno, intentamos capitalizarlas en un formato de informe, que al final es, bueno, extraemos las lecciones aprendidas de cada incendio y de las cosas a mejorar e intentamos plasmarlo en un tipo de informe que queda registrado en el SIGINT. Aquí os presento unos ejemplos del incendio de Monticelvo, en el que estamos utilizando la severidad con las imágenes de alta resolución de Planet para ver bueno, qué tal funcionan los umbrales, ¿vale? Porque estos umbrales, bueno, en el equipo tenemos bueno, a Miguel Ángel Botella, que realizó en su día, bueno, una publicación, y aquí pongo el enlace para que, bueno, si alguien tiene interés, determinar los umbrales que mejor se ajustan a nuestra vegetación, ¿vale? Y ya por último, como unidad de análisis, pues lo que hacemos es intentar estar al día de todo, ¿vale? Bueno, de todo es imposible, pero intentamos estar de las nuevas herramientas que puedan haber. Justamente ayer despegaba un nuevo cohete con el satélite Biomass, en el que, bueno, parece que tenga un radar que podemos ver las estructuras de los árboles. Eso puede ser interesante. También el Sentinel-2, que ya está en órbita y que pronto podremos ver las imágenes. Próximamente el Sentinel-2D, en los próximos años lo lanzarán. También pendientes de UNECHA con sus productos de tercera generación y ya las empresas privadas, ¿no? que envían esos satélites ya con interés para el seguimiento de los incendios, ¿vale? Y nada más, esto era por mi parte. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas Súper gracias. interesante también. Gracias. Pues nada, vamos a abrir Dejo. el turno de preguntas. Perdonad que nos hemos ido un poquito de tiempo. ¿Estabais ahí emocionados con vuestras temáticas? Ha sido culpa Y mía, ¿eh?
Bueno, alguien tenía que empezar, ¿no? Bueno, pues Abraham nos pregunta por el chat de Telespacio que tiene una pregunta para Daniel, que nos pregunta que cuál es tu opinión respecto al Rapid Mapping de Copernicus y la utilidad de sus productos, porque llevan 10 años participando en el programa y generando cartografía de emergencias. ¿Qué te parece el producto? Vale, a mí me parece un producto pues muy útil y nosotros cuando tenemos la opción pues bueno, intentamos hacer que lo lancen, ¿no? Entonces, por lo menos lo proponemos y sobre todo esas imágenes de después de alta o de muy alta resolución, pues claro, no tenemos acceso del día a día, pues son muy interesantes. Perfecto. Abraham, no sé si quieres comentar algo más sobre esto. No lo hemos dicho, pero si alguien quiere activar su micrófono, se lo podemos activar. Libre. Pues aprovecho, ¿me escucháis, verdad? Sí, 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 Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias a todos los ponentes, ha sido muy interesante. Daniel, sí, nada, gracias por tu respuesta. Nosotros llevamos vamos, 10 años trabajando ya en el programa y todavía nos quedan unos años por delante dentro del último contrato que tenemos firmado. Como sabes, elaboramos productos cartográficos de alta calidad, relacionados con la gestión de emergencias. Lo que pasa es que nos da la sensación que por el propio procedimiento del programa, al final son productos más interesantes para el análisis post que durante la emergencia, ¿no? Porque las imágenes tardan un poquito más en llegar, la elaboración de los productos, y era, digamos, por si tenías esa misma impresión, ¿no? Que los productos son adecuados, pero claro, pues más relacionados con ese análisis posterior y no tanto para la gestión del día a día o la hora a hora de la emergencia, ¿no? Sí, a ver, yo estoy contigo. Yo creo que ahora mismo es más procesado. Sí que es verdad que al principio lo utilizábamos y fue como más rápido. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo funciona, no sé cómo funcionáis, pero sí que he visto que, claro, nosotros necesitamos un tiempo, ya 3 horas ya son muchos. Si nos vamos a días, pues sí, es interesante, pero siempre hay otras cosas como los BIS que son más rápidas, pues entonces no nos dedicamos a ello en exclusiva, ¿no? Claro, muy rápidamente, digamos, desde que se recibe la petición en el órgano de gestión por parte de Protección Civil de cualquier Ujú, comunidad autónoma, se lanza, digamos, un proceso de autorización o no a la elaboración de los trabajos, que puede durar, digamos, determinadas horas, ¿no? En casos muy urgentes, por ejemplo, tipo Dana de Valencia, etcétera, pues eso es inmediato, pero en otras situaciones, pues se lleva ese proceso de decisión unas horas. Y luego, a partir de ahí, se activa el otro programa, el RRD, el Rapid Response Desk, que también lo llevamos nosotros, que es la petición de imágenes satélite a los proveedores homologados por la ESA. Y cuando ujú. ya se recibe la primera imagen es cuando se elaboran, digamos, esos productos cartográficos. O sea que al final vas sumando horas entre que pides la imagen que llega, etcétera. O sea que sí, coincidimos entonces en el. Y por último, claro, no es lo mismo un incendio como el que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana de 500, 1.500 hectáreas o 10.000 que te vas a Bolivia, que tienes 3,8 millones y vale, y Copernicus ¿dónde va? ¿Dónde mira? O, claro, hay un contacto entre la gente que va a recibir eso y Copernicus o no existe contacto porque en 3 millones de hectáreas nos podemos perder todo. Sí, sí, claro. A ver, sí que se atienden también emergencias de fuera de la Unión Europea en caso de, pues, de este tipo de incendios así tan graves. En el de Bolivia también trabajamos. Y al final la información se publica, ¿no? Y se notifica al usuario que ya puede acceder a ella, pero Ujú, ese ya contacto tan final con el usuario o recomendaciones, eso no se hace, ¿no? Es publicación de información. ujú. De todas maneras, muy interesante. Nada, muchas gracias. gracias por la intervención, Abraham y Daniel, por las respuestas. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si Itzaso, Jesús, tenéis algo más que comentar. yo me había... sí, Ah, vale, yo perdona, le quería Luisa. preguntar a Eva, Ujú. A ver, dime. porque cuando has hablado de la humedad de combustible, pues entiendo que habéis trabajado sobre todo en jarales, ¿no? En masas de vegetación homogénea. Y no sé si habéis Sí. trabajado alguna vez en masas o sea, heterogéneas, ¿no? Con diferentes especies y Sí, hay una de diferentes. las referencias que pongo al final, aunque no lo he comentado, vamos, mi compañero también recientemente incorporado al equipo Mijai Tanase, donde también se analiza todas las parcelas disponibles en la Comunidad de Madrid
que no son solo estas de matorral y hay otras. Y se analizaba un poco la comparativa de suelo con ópticos, sensores también de radar, etcétera, ¿no? Para ver la capacidad de análisis. Y bueno, ahora es verdad que en Agresta lo que se está haciendo a partir de la información de esos resultados prometedores que os he comentado, con esta especie indicadora que es como un poco ir a Ujú. lo fácil, pero que también es como que sabemos que nos puede dar una información precisa que el dispositivo de incendios requiere, ¿no? Porque las especies se comportan de forma muy diferente, como sabéis, no es lo mismo, Sí, el matorral es más variable que el arbolado y dentro del arbolado también hay sus diferencias, etcétera. Ahora se está haciendo un despliegue del dispositivo regional en Andalucía donde también se va a mirar esto y se van a caracterizar vale, otras especies. Pero bueno, esto fue una primera aproximación desde hace ya varios años en esta colaboración, como os decía, con Marta Llebra para ver un poco esta especie indicadora que es tan característica y tan utilizada por los dispositivos. Es verdad que menos en la zona donde estáis vosotros de Valencia, pero toda la zona interior está bastante presente y ver cómo se podía ayudar a mejorar las estimaciones. Ahora también se va a meter vale, la parte de meteo que vosotros ya estáis trabajando, en fin, se está mejorando distintos aspectos. genial. Y has marcado ahí que el 80% de humedad de combustible de la jara es como el límite, el Sí, umbral. un umbral, sí, bueno, ya esto es algo que se viene ya sabiendo por los dispositivos de extinción que trabajan con esta especie como especie Mm, indicadora que por debajo de esos niveles, pero bueno, aquí es verdad que lo que hemos podido demostrar con este trabajo es que el modelo basado en Sentinel sí que detectaba esa bajada en esos incendios históricos, analizando a posteriori y transfiriéndolo a imágenes previas desde el año 2018, creo que fue el primer incendio que vimos, y que sí que funcionaba bien, con lo cual eso vale, da pues esperanzas para poder ir implementando también estas tecnologías, a lo mejor no como se está haciendo en la Comunidad Valenciana de detectar toda la humedad del combustible en todo, es un enfoque diferente, ¿no? Es ir sí, sí, focalizándose donde está una especie indicadora que sabes que te da ese riesgo y más que detectar con mucha precisión los umbrales, la estimación de la humedad por encima en unos valores más altos, pero poder discriminar bien esos umbrales críticos que te pueden activar una alerta, ¿no? Una alerta temprana de vale, riesgo. perfecto. Pues muchas gracias por Nada, aclararme la duda. gracias. Vale, ¿tú tenías una, Tasha, una pregunta? Es que lo mío no era tanto una pregunta, sino era como más comentario, porque a mí este tema tampoco como me viene un poco grande, entonces simplemente que para mí ha sido súper informativo, que un montón de gracias, porque realmente ahora es más como intentar ahora ver un poco todo lo que habéis ido explicando, ¿no? Que me parece que ha sido como muy completo y simplemente dar las gracias. O sea, que me ha parecido muy interesante. Y sin más, dar las gracias a los ponentes. Era- Yo le puedo preguntar a Daniel también. Tengo otra pregunta, también relacionada con la humedad de combustible, Daniel. Cuando tomáis las muestras en campo, ¿cómo seleccionáis las especies? ¿Llegáis a un área y cómo determináis de qué especie hacer la muestra destructiva? Tenemos especies, tenemos las parcelas También, establecidas y tenemos las especies que son más representativas de nuestros bosques. Y bueno, eso que las que afectan más al, al comportamiento del incendio, ¿no? Entonces, bueno, pues el romero, el pino son especies muy emblemáticas y que las encontramos en muchas partes del territorio. vale, o sea, como decía Eva, pues tenéis especies indicadoras, ¿no? De Mm. las que Sí, hay tomáis las unas muestras. que funcionan mejor, hay otras que van más a su... tienen otras adaptaciones y van, bueno, no tienen un seguimiento tan fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso los índices de vegetación pues, son interesantes. Vale, súper. Muchas gracias. Gracias. Yo tenía una pregunta que igual es muy estúpida porque yo trabajo en agua y a mí Sentinel-1 no me sirve para nada, pero no sé, igual si Luis Ángel me puede responder a esto o Eva. ¿Qué información de Sentinel-1 os es útil para generar ese tipo de cartografías? Y durante el incendio, cuando tienes esas masas de humo tan densas, ¿Sentinel-1 realmente os funciona o genera como un obstáculo? Sentinel-1 es un radar y hemos hecho pruebas sobre todo para el postprocesado, porque la resolución espacial, perdón, temporal, pues no es no es tan ajustada. Parece ser que sí que hay
que sí que se han sacado resultados de cambios en la vegetación. En nuestro caso, todavía seguimos investigando ese camino. Sí, por decir algo más, en Sentinel-1, como es un radar, es interesante para ver la estructura, es decir, es más la parte física que te da la textura de la superficie. Entonces, como dice Daniel, después del evento el fuego modifica la estructura, el ramaje y todo, y la respuesta es distinta. Entonces, yo creo que por ahí da más información. Claro, pero mientras está como esa mancha de humo tan densa, ¿en ese momento se está dando la información también de la textura? ¿O hay No, como interferencia? Hay interferencia, ¿no? Teóricamente, teóricamente el radar, la nube no le afecta, ¿vale? Pues no es un visual, radares son señales de Sí, onda. sí. Por lo tanto, no debería, pero yo tampoco te lo puedo asegurar porque no hemos conseguido ver el antes y el después de un incendio con radar. sí, a la nube afecta dependiendo de la frecuencia del radar. En el caso de la banda C, que es el caso de Sentinel-1, no afecta tanto como bandas X o tal. Pero claro, es mucha casualidad que mientras se da un incendio, bueno, pues tú no puedes ver una evolución tampoco, ¿no? Sí que se puede notar lo que se ha quemado y lo que no se ha quemado, ¿no? Entiendo yo. Probablemente, Daniel, has visto más ejemplos que yo, pero vamos, en teoría te da modificaciones de la estructura que es interesante también para ver si ha sido afectada o no, comparando dos imágenes, ¿no? En cuanto a lo de la humedad del combustible que decías, sí que hay una de las referencias que pongo al final, aunque no lo he citado, sí que se comparaba precisamente con este tensor de Sentinel y es verdad que con esta banda no es muy útil lo que puede proporcionar respecto a los sensores ópticos, pero bueno, con los nuevos sensores que se van a sacar ahora, pues a lo mejor sí que se encuentran mejorías. Pero en general los estudios previos de humedad con radar no mejoran mucho lo que proporciona el óptico. Vale, vale, estupendo. Gracias por la respuesta combinada, muy completa. Pues nada, si queréis, os queríamos invitar como a dar como una frase un poco de conclusión de qué tipo, cuáles son las fronteras, ¿no? del conocimiento ahora mismo en este tema o cuáles son los siguientes pasos que veis vosotros en el campo. ¿Qué os abruma ahora mismo? A ver, yo creo que lo del tema de la humedad es verdad que es algo que se viene trabajando desde hace muchísimos años por muchísimos equipos, pero bueno, está todavía el reto ahí de tener algo operativo y fiable que sea bien aplicable, aunque ya se está haciendo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y y en y en otras zonas, pero bueno, tener algo un poco más fiable de lo que se tiene ahora mismo, yo creo que sigue siendo un reto en el que se sigue trabajando. Y a nivel de estructura está un poco en lo que ha comentado Luis al principio, que es verdad que las herramientas de simulación que se nutren de esta información de estructura a nivel espacial y cartografía cada vez son más detalladas y requieren también información más detallada de los inputs. Entonces, por ahí yo creo que hay todavía vía de trabajo para mejorar. La tecnología va muy rápido, pero el cómo extraer y procesar esa información es lo que todavía tenemos que abordar. Sí, yo estoy de acuerdo con vamos, con lo que ha dicho Eva. Pues en el caso de la estructura, pues sí, he comentado antes que los datos son cada vez más exhaustivos y tenemos que ver eso como generar modelos para que puedan los resultados de estos modelos, que nunca son perfectos, pero siempre ayudan, ¿no? En riesgos y demás, pues puedan ser introducidos en estos modelos que requieren, bueno, pues una gran cantidad de datos y computación también, etcétera. En mi caso, no es tanto de investigación, pero sí que hay un desarrollo en este aspecto, en el tema de satélites, en la teledetección, que va a más y eso pues, nos aporta ahí un camino a recorrer y a estar ahí como usuario. Estupendo. Pues muchas gracias a los tres por todas las aportaciones, por vuestro tiempo
y pues bueno, por haber estado aquí con nosotros en este espacio un poco de divulgación del conocimiento y de atracción, ¿no? También de nuevas generaciones que se está iniciando en este campo para motivarlos a entrar en el mundo de la teledetección. Vale, Muchísimas Gracias a Muchas vosotros. gracias. gracias gracias a por haber vosotros y participado. continuad así. ¿Vale? Muchas Recordaros que el vídeo lo tendremos publicado la semana que viene en nuestro YouTube de la asociación. ¿Vale? gracias. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Vale, Estupendo. adiós. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao.